Gracias, mi estimado Freddy. Mi saludo a todos los radioaudientes y a los internautas que siguen a este programa tan valioso, tan importante, en la generación precisamente no solo de información, sino de aportar elementos para la formación de las personas. Quien no conoce realmente la historia no sabe qué hace en el presente. Hay que mirar hacia atrás. No porque la historia determine qué va a pasar en el futuro, sino porque es el mejor referente para ver qué hemos sido, cómo lo hemos hecho y cómo podemos con esos elementos, con esa experiencia, con ese conocimiento, con esa sabiduría, seguir adelante. Por ello yo creo que un pueblo que no conoce la historia es un pueblo que puede estar como aquella fábula del conejo y Alicia en el País de las Maravillas. Dime cuál es el camino, le pregunta. Y le dice, no sé, entonces coge cualquiera. Obviamente esa luz que es la historia y ese análisis historiográfico es el que nos permite entender de mejor manera a dónde es lo que queremos y podemos ir. Sí, genial, genial, doctor. Entonces más bien está con un hombre culto que es usted, pues está modestamente invitado para escuchar mañana al expresidente que, como le digo, también así nos han ofrecido y otros actores que estarán acá en los estudios de la radio. La historia. Y no hay un solo día que no se vaya hilvanando, construyendo historia, hechos a acontecimientos importantísimos. Fíjese usted que mañana les entregan las credenciales ya a nuevos diputados, los nuevos asambleístas, a los nuevos asambleístas y a renglón seguido viene un nuevo presidente, el nuevo presidente dentro del periodo de 4 años. ¿Qué le parece este país y qué le parece este nuevo presidente, los retos que estábamos hablando de mañana, las proyecciones, la línea? No sé, yo no sé si usted comulga mucho con esta línea. Él proviene de una línea de la ultraderecha, aunque él se considera del centro izquierda. Solo ahí nomás no sé si usted ya coincide o le reconoce. Bueno, Freddy, yo odio aquello de hacer leña del árbol caído y de querer usufructuar de las decadencias políticas de las gentes, porque eso puede contribuir solamente a veces a aumentar el ego o la morbosidad de algunas personas. Pero hay situaciones tan especiales porque implican a todos que hay que nunca olvidarlas. ¿Por qué nos vimos abocados a este lío? Fue por la vanidad de una persona. El presidente Guillermo Lasso procedió a mandarlos a su casa a los asambleístas y hubo que entrar en todo este proceso electoral. Bueno, pero ¿es una vanidad o es un acontecimiento, incluso un hecho constitucional? Es un hecho constitucional que está expresado como precepto, pero que significó en la práctica impedir de que él sea destituido por la Asamblea. Además, esto es tan burdo, porque si un presidente disuelve una asamblea porque no lo deja trabajar, etcétera, cosas, se supone, por lo más elemental, que él debía presentarse a las elecciones para que el pueblo pueda escoger. Y eso no ocurrió. Eso en lo futuro. Bueno, él ya no tenía partido, doctor, no se olvide usted que exactamente. Él había terminado el partido. Fíjese usted, me parece que en ese periodo que usted fue candidato a la asamblea, acá en Loja no tenía un solo candidato ya, incluso los alcalde fue. Fíjese que el mismo presidente del partido decía que ningún candidato quiere ir por Creo. Incluso ellos mismos fraguaban todo eso y no querían ir por Creo. Pero hace 2 años, o sea, 2 años atrás, la vida hubiesen dado porque los inscriban por Creo. Así es, esta es la dinámica. Esa es la política. Esa es la política. Ahora, ¿por qué eso? Porque aquí hay situaciones que no hay cómo soslayarla, estimado Freddy.
Primero, no hubo un tiempo suficiente para que puedan preparar siquiera un buen plan de trabajo, para que los planes sean establecidos en función de cómo los quieren hacer y cómo los van a financiar. Y allí usted tiene ya un déficit terrible de que yo, al menos, por más que he leído, no sé cuál es el proyecto político del actual señor presidente electo. Excepto que se preparó 10 años para ser presidente. ¿No es cierto? Y eso, páselo ahora al caso de lo que estamos viviendo. Y usted me plantea algo de fondo. Ayer pude escuchar un programa en Hora 25 y participó un diputado, un asambleísta por ADN de la Costa, un señor de apellido Parra, impresionante por su físico, caramba. Y él le preguntaron sobre Daniel Noboa. Dijo, él es un hombre de centro izquierda, de centro izquierda. Así se definió el y así presidente. Está es que así se definió. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces imagínese, usted si se define con eso, es la forma de pensar, es su ideario, es su cosmovisión, que lo tiene que plasmar para ser coherente en un plan de trabajo y sobre todo, más que un plan de trabajo, en las acciones. Y allí es lo que genera mi duda, ¿cuál realmente es el proyecto político de Daniel Noboa? ¿No lo conoce usted? Verdaderamente no lo entiendo. Lo he leído en el... ¿Qué parte no entiende? En el plan. A ver, vamos a suponer, alguien está hablando de, digamos, no privatizar ni la salud, ni la educación, ni el seguro social. Eso fue lo que terminó diciendo en la campaña, ¿no es cierto? En el debate, etcétera, etcétera. Y los reprodujeron. Pero entonces ya no entiendo cuál es la coherencia con lo que dice la señora vicepresidenta, por un lado. ¿Cuál es la coherencia? Pero ahí, doctor, créame que ahí le van a decir que ahí ya hay mala fe. Va a venir la vicepresidenta incluso acá. Ya le dicen que esas declaraciones las hizo en una aula y hace muchísimo tiempo, y que ella lo mencionaba, cómo funciona la educación privada en los países desarrollados, cómo funciona la salud, porque es cierto, en los países desarrollados la salud, váyase usted a Estados Unidos, si va a algún evento académico, le obligan a que lleve el seguro ya, porque no se van a responsabilizar por su salud. Y ya eso lo dijo, lo aclaró, pues. Entonces ya seguir insistiendo. La pregunta es ¿cuándo lo aclaró? Lo aclaró inmediatamente cuando vino la mala fe y le empezaron a atacar. Más bien eso le costó mucho, porque por más que le decía no a la gente que no le interesa entender, seguían diciendo lo mismo y lo mismo. Señor, eso se lo dijo hace mucho tiempo, eso fue en una clase académica, solo se remitía a temas de analogía, lo que pasa en otros países. No, la gente seguía diciendo. Bueno, solo un segundo, está en el celular. Buenos días, le escuchamos, adelante. Buenos días, estimado Freddy. Buenos días al invitado. Creo que como ecuatorianos nos dimos cuenta hace rato que la asamblea no funcionaba y era una piedra de zapato para el desarrollo del país, inclusive con leyes que no apoyaban en contra de las organizaciones delictivas. Y hoy pues ya el pueblo se ha pronunciado y ha designado un presidente para que nos guíe. Pero más allá que él no entienda el proyecto político, entonces a lo mejor deberían invitarle a Carondelet para que le expliquen a él solo y ahí sí poder avanzar. Tenemos que unirnos como país, no estar sembrando cizaña ni desunión. Gracias, Fred. Ya, es coronel de la policía, recién liberado del uniforme. Y créame, doctor, mire que me dicen en un mensaje que me acaban de enviar en captura, que ya es que yo le estoy tapando a la vicepresidenta. Doctor, en su momento esa mujer salió y le aclararon. ¿Qué tengo que ver yo con esa mujer? Incluso alguna vez estuve de acuerdo que la oculten,
porque empezaba a hablar algunas cosas que no eran correctas. Sin embargo, este rato tiene mucha presencia ella, he visto que tiene mucha presencia al lado del presidente, y no ha de ser, pues, porque es como dice Chavo, mensa, ¿no? Ha de ser porque es una mujer talentosa, inteligente y además lojana, creo, ¿no? O sea, de origen lojano, de raigambre lojano, y de raíces lojanas. Y entonces, esa parte ya la aclaró, pero no. El asunto es que, ya, entonces para la persona que nos hace esa observación, vamos a decir, sí lo dijo, sí va a privatizar la salud, sí va a privatizar la educación. A ver, señora, ¿está feliz usted? Ya, entonces le voy a decir eso. Sí lo dijo la vicepresidenta, que va, al cabo de año y medio, nunca van a privatizar nada. Usted tendrá la valentía, la gentileza, la honorabilidad de venir o escribir lo mismo y decir, discúlpeme, perdóneme, esta mujer nunca dijo esas cosas, nunca, no lo va a decir, pero es como ya nos preparamos para el ataque al gobierno, que ni siquiera entra, pero ya nos preparamos. De parte me refiero a la persona, ¿no? Exactamente, lo entiendo perfectamente bien. Verá, Freddy, el tema es en positivo. ¿Qué claro, es lo que...? La persona que vio el mensaje, claro, es de la Revolución Ciudadana, Verónica Alexandra, es de la Revolución Ciudadana. Es que ese es el problema. En vez de limpiarse, sanarse su alma, su espíritu, su formación política, doña Verónica Alexandra, y quedarse callada si no quiere hacerle daño a su organización política, que si puede quedarse callada mejor, y si va a decir algo, no diga esas cosas. ¿Qué tiene que ver la prensa? Que es que ya la estoy tapando yo. Eso lo digo porque ellos lo dijeron, porque lo aclararon al instante, el ipso facto, lo han dicho 1.000.000 de veces, lo han dicho sus representantes, sus líderes, y ahora ¿qué culpa tengo yo? Solo le hago mención, doctor, le pongo como un antecedente esa aclaración, nada más. Perfecto. Lo que yo estoy indicando en positivo es de que el gobierno debería buscar consolidar una coherencia interna para hablar de un equipo de trabajo. Hacia allá va esa. Y si hay esa aclaración que la hizo en Teleamazonas, inmediatamente. Yo la vi a la última en Teleamazonas. Claro, entonces, pues obviamente, al menos en esas partes ya se ha declarado. Yo me he quedado tranquilo, vea. ¿Por qué le digo? Porque el presidente, ahora electo, él sí lo aclaró, sin tapujos cuál es su posición respecto de esto. Incluso respecto de la seguridad social, ofreció un mínimo, en este caso sería al actual valor de $450 para los jubilados. Eso está escrito, eso está grabado, etcétera. Eso sí es de ahora y de eso damos fe. Entonces, allí hay un elemento. El otro elemento que a mí me parece que es fundamental es de que tiene que medirse lo que se pretende hacer en un tiempo determinado. Si tenemos después de 17 meses aproximadamente, que ya hay otro presidente y que desde febrero ya entramos de nuevo en un año electoral, entonces son múltiples las situaciones, la presión que van a gravitar sobre esto. Exactamente. Y aquí vienen las dificultades del nuevo gobierno. ¿Y cuáles son, en mi criterio? Más allá del tema económico, porque eso habrá que determinar exactamente cómo llega cómo deja en la parte económica el gobierno. Punto 1. Ayer escuchaba precisamente las personas entrevistadas de ADN que exigían que se transparenten todas las cuentas. Punto 1. Punto 2. El tema de cómo está la seguridad. Usted probablemente lo haya dicho, no lo he escuchado, pero usted es un hombre que conoce mucho. Vea, compran no sé cuántos patrulleros y no los pueden utilizar. Una situación bastante risible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que...? Sí, no están comprados, pero no están habilitados los seguros, etcétera, cosas. No entiendo mayor cosa. Pero el hecho concreto es de que no pueden utilizar más de 200 patrulleros que han servido para la publicidad. Entonces, ¿cuál es la condición real que recibe el nuevo gobierno en la parte de la seguridad, que abarca muchísimos aspectos, no solamente el tema de las cárceles, de las delincuencias, pero es la delincuencia común, es en muchos segmentos, en muchos sectores de nuestro país, que es invivible. No es en todos, por Dios gracias, a Dios gracias, porque eso también hay que diferenciarlo. Y el otro asunto es el capital político que tiene el nuevo gobierno. Tiene una bancada muy pequeña
y entonces están obligados a buscar alianzas más grandes. Ayer me pareció interesante, y perdone que vuelva por tercera ocasión a insistir en estas declaraciones del caballero que estuvo allí. Dice, a nosotros no nos interesa la presidencia de la Asamblea, estar allí, nos interesa la unidad, un acuerdo con los 137 asambleístas para tales cosas. Entonces yo escucho eso y digo, no, esto no están queriendo salirse del viejo esquema de la partidocracia, del toma, del DACA, y hacerlo todo por debajito, y mi voto está a cambio de la presidencia o de esta comisión, y yo quiero la de fiscalización para brillar, etcétera, etcétera. Entonces dice, no, la unidad es con todos, y eso a mí sí me da esperanza de que al menos en este momento tan difícil se busque esas alianzas múltiples sobre problemas específicos, sobre proyectos específicos. Y si quiere, usted preguntaba alguna cosa con la relación con la Asamblea. Claro, lo que digo, pienso que lo único que le va a dar gobernabilidad a este país es la desunión. Fíjese, usted habla de la unidad, yo pienso que la desunión es lo que va a ayudar a este gobierno. El momento que empiecen a desbandarse el correísmo, como este rato ya se están yendo, me contaba aquí un legislador, que ellos ya tienen 4 legisladores en una bancada, que no eran de ellos, y los tienen 4. Y por respeto, no pudo publicarlos, ni yo tampoco. Me los dio con nombres y apellidos, 4 que provienen de otra organización. Ajá, entonces le digo, se van todos, empiezan ahí, cada quien se va por una, ahora sí va a haber gobernabilidad, le digo, porque el momento en que estén unidos en una gigantesca agrupación, ahí se lo comen vivo al presidente, porque aquí en este país se unen para hacer daño. No, entonces el momento que están divididos, ahora sí el gobierno va a poder, ¿verdad? Porque como no pueden hacer mayorías gigantes, no pueden presionar, no pueden extorsionar, no pueden boicotear al gobierno, ahora este gobierno sí los va a poner en su sitio. Usted mismo ve que ya este rato la RC5 ya tienen menos asambleístas, porque ya hay grupos que se han ido por temas románticos, hay desbandada, pero no solo de ellos, no solo de ellos, ya me decían que otros grupos políticos fuertes también ya se han desbandado. Muy bien, entonces por eso pienso que este país es al revés, el rato que están divididos, ahí sí va a poder gobernar el presidente Noboa, y como dijo que todo lo va a hacer con leyes de emergencia, el poco tiempo que le queda. Mire usted, doctor, Lasso tiene 5 meses gobernando sin asamblea, y la gente dice, ¿y dónde están las obras que la asamblea? 5 meses, réstele usted todo el tiempo que le quita la Corte Constitucional, no pueden hacer nada, pero la gente ya le reclama. Entonces solo estamos viendo, contabilizando el tiempo que no pueden hacer, y nadie pregunta por qué no se puede hacer cosas en este país que es ingobernable. Por eso si Noboa cambia su estilo de gobernar, la cosa va a ser diferente. Verá, hay algo tan interesante en esas declaraciones a las que vuelvo a aludir, y le dice don Andrés Carrión, y le pregunta, ¿y cómo van a poder hacer si es que no logran una mayoría en la Asamblea? Y el señor le responde, para equipar a la policía no necesitamos de la Asamblea, para mejorar las carreteras, para enfrentar bien el fenómeno del niño, etcétera, no necesitamos la Asamblea, y un poco más de cosas. En realidad, más del 80-85% no se necesita de la Asamblea. Entonces, a mí me pareció esa respuesta tan oportuna, tan ejecutiva, que dice, no, nosotros tenemos aquí a un presidente que quiere hacer bien las cosas honradamente y que no necesita de muchos sectores de chantajistas, como fue la primera mayoría que se armó en este periodo que está feneciendo en la Asamblea, y que cada quien quería ir a pedir alguna cosa, a tal punto que el propio presidente los denunció. Entonces, mire, se trata de entender las funciones que tiene el Ejecutivo y que puede hacer muchísimas cosas sin necesidad de que haya reformas de leyes, etc. Pero yo sí le voy a decir algo, porque yo sigo pensando en 137 que apoyen,
no necesariamente. Es que cuando no se los tomen en cuenta van a apoyar. Mira, yo le voy a decir una situación. Por nosotros se hizo eso, ellos mismos van a... ¿Qué le parece, por ejemplo, un problema grave que tiene? Hereda un presupuesto, no lo puede reformar, está atado allí. ¿Qué es lo que puede hacer una asamblea? Dictar una resolución especial, una norma, para que por esta vez pueda hacer su propio presupuesto. Fíjese usted, si lo quieren enmarcar en la disposición constitucional y legal, tiene que someterse al mismo plan cuatrianual de desarrollo y seguir cumpliendo lo que otra persona ofreció, cuando su propuesta es diferente. Entonces entra con las manos amarradas. Pero sí, frente a esta situación es especialísima, en donde no estuvo bien normado, le permite la asamblea que elabore su presupuesto, que ajuste su propio plan de trabajo, tendrá, así sea en este poquito tiempo de 17 meses, la posibilidad de hacer algunas cosas importantes. Por eso también es necesario que se haga un buen trabajo de coordinación. Pero en ese trabajo de coordinación no debe priorizarse, mi querido Freddy. Voy a estar aquí insistiendo permanentemente en que en este momento lo fundamental es ponernos de acuerdo sobre problemas, sobre cómo resolver problemas fundamentales de nuestra sociedad. Dejemos entonces un poquito al lado el tema de las legítimas ideologías y propuestas político-partidistas para principalizar aquello que está poniendo aquí en vilo la existencia de los ecuatorianos. En unos sitios mucho más, en otros, a Dios gracias, tenemos un poco más de paz y tranquilidad. Pero sí hay problemas generales que hay que buscar la unidad para resolverlos. Claro, transparentar todo, ¿no? Todo. Yo creo que eso se va a notar, doctor. Yo creo que eso se va a notar. El maestro solía decir, son los hechos los que rubrican lo que dicen las palabras. No hay por dónde perderse. Vamos a ver al presidente, que no estemos exigiendo más de lo que una persona puede hacer, ni menos también de lo que sí podría haber hecho. No, pero todo tiene que ser en equilibrio, todo tiene que ser en la racionalidad, ¿no? Todo tiene que ser en el civismo. No hay por dónde perdernos, sino que si entramos desde el primer día, como Isa, que si él ya entró a la bronca y el presidente ni siquiera entra al gobierno, ¿cómo puede entender? Y ese es presidente electo que todavía no entra al gobierno, o sea, no entra a gobernar. Pero Isa ya lo amenaza, que si vienes con medidas neoliberales, hasta el término habría que jubilarlo ya, doctor. Neoliberales, nosotros vamos te vamos a reventar, dice Isa, cuando ni él mismo no es apoyado por nadie, ni en su propio pueblo. ¿Sabe usted que en Cotopaxi ganó largo Noboa las elecciones y este hombre no se presenta a ninguna candidatura porque sabe que nadie lo va a apoyar? Entonces, ese tipo de cosas nosotros, hasta gente sediciosa, tanto dirigentes como asambleístas sediciosos, es la única manera. Tenemos que irlos parando, doctor. Nos han causado daño y no debemos permitir que lo sigan haciendo. Allí es necesario justamente advertir que esto es lo que hay que evitar. Y qué bueno que haya sucedido para que el nuevo mandatario, que ahora es electo, entienda que es necesario un trabajo de un diálogo profundo con todos los sectores. Vea, estadísticamente, en la Sierra Central saca en promedio el presidente electo los 2/3 de la votación. Es decir, en la Sierra Central es una diferencia prácticamente de 33% entre un candidato y el otro. ¿Qué significa? Allí en esas partes hay mucha población indígena que con seguridad, por los datos, por los hechos, terminó votando por el candidato Noboa. Entonces, no porque diga un dirigente de la CONAIE, no llegar y conversar con todas las gentes que son importantes y que hay que tomarlo en cuenta a los indígenas. Porque una cosa es un líder que puede, de acuerdo a cómo lo juzguemos, ser bueno, malo, mediocre o lo que sea. Y otra cosa es la existencia de un pueblo que tiene derechos y que a veces hay que explicar bien a dónde llega. Pero así como me parece
que esta situación es tan, pero tan inoportuna, no la voy a juzgar, pero es inoportuna lo que ha dicho Leonidas Issa, es también inoportuno que haya llegado acompañado de Dajik a la primera conversación. Yo no veo cuál es la necesidad de que haya ido esta persona, porque cualquier persona que estamos nosotros acá, desde acá, mirando las cosas, esa es una señal. Que a lo mejor sea un globo de ensayo, puede que sí, doctor, en política puede que sí, pero eso doctor, hay que ir yo le hago esta analogía. Hay un alcalde muy joven en Loja, muy joven, no estamos hablando del actual, que no es nada joven. Viene un alcalde joven, exactamente de 35 años. Este alcalde, ya alcalde electo, lo invita a usted que lo acompañe, porque usted también fue un alcalde joven, pero los años han pasado y aprendió de la administración, ganó experiencia. Es un hombre maduro, solvente en la formación, en la mentalidad, en el actuar. Yo diría, qué acierto para mí que este alcalde joven esté acompañado del doctor Jorge Reyes Jaramillo, que fue vilipendiado hasta más no poder por su sucesor, que lo arrastraba en el piso, que de la nada. Creo que era el único periodista en la tierra que lo defendía a usted. Y sí, decía, pues este hombre hizo una obra gigantesca. Y decía, no, ¿qué será? No nos habíamos tomado un café con usted. Nada, pero como así es la mala. Entonces, ¿por qué lo defenderá el doctor Reyes? Porque yo creía, porque hay sensatez. Pensaba que usted hizo una buena labor. Y ahora sigo pensando que usted debe ser un hombre de consulta para cualquier alcalde, no solo de Loja, de la provincia, sino del país. Lo mismo pienso de Dajik. Yo no lo puedo estigmatizar. Asimismo me quedo solo en Loja, defendiéndolo a Dajik. No le encuentro una sola remora a este hombre, no le encuentro dónde, por qué razón, tanto odio. Nunca tuvo una sentencia, nunca fue sentenciado, nunca, jamás en la vida se ha consumado se ha ejecutoriado una sentencia, para hablar en términos correctos. Nadie lo amnistió, nadie lo indultó, solamente le hicieron un proceso judicial correcto y volvió a su país. Nada más. Hasta el día de hoy la gente se ha copiado eso, usted también, y lo respeto en el más alto grado, pero qué honor para mí sería verlo a un alcalde jovencito, llevándolo al doctor Jorge Reyes Jaramillo para conversar con el nuevo alcalde. Efectivamente, y siempre modestamente, yo he estado abierto para conversar con todas las personas que crean conveniente, sería un alto honor. Sin embargo, usted, y me meto en terrenos sumamente peligrosos porque usted es un doctor en la comunicación, si usted lo presenta al ex vicepresidente de aquí, justamente en el primer asunto, ¿qué es lo que hace creer? ¿Cuál es el mensaje simbólico que está mandando? Y vea lo que ha sucedido. Él tuvo que salir inmediatamente a aclarar que no va a ser ministro, etcétera, y que va a prestar o a dar sus opiniones, su asesoramiento cuando lo requiera. Vea, tuvo que verse obligado a hacer esta cosa. Sin embargo, posiblemente, y por eso digo que sean globos de ensayo, que se los manda allí para ver cómo es el resultado, las opiniones de algo tan complejo y tan difícil que ahora lo miden absolutamente todo. Por supuesto, son cuestiones que en cierta parte pueden ser análogas, pero en otras totalmente diferentes. Uno es el poder político del Estado y la situación que tiene que ver con todo este asunto de la posición política e ideológica de Alberto Dajik, y un poco más pequeño es el tema de una ciudad donde sí hay como compartir experiencias, pero que nos convidan sin que haya tanta confrontación a muchos ciudadanos. Lo que pasa, querido doctor, es que también se estigmatiza a las personas. Sí, sí, así es. ¿A usted le hicieron eso, doctor? Por supuesto. Pues a usted le hicieron eso, que el peor alcalde que ha tenido Loja, el peor alcalde, se lo repetía todas las noches, todos los días, todas las mañanas, en las ruedas de prensa, en todos los medios, lo que hacía incluso Correa con Lucio,
el peor alcalde, el peor presidente, y todo el mundo empieza a repetir lo mismo. Pero eso es para la masa a veces, doctor, para la masa que no tiene a veces capacidad de discernimiento, para el rebaño también, doctor, con todo el respeto del mundo para el ser humano, ¿no? Y el ciudadano sobre todo, el rebaño, la masa amorfa, siempre a veces es arrebañada, lo que eso me dicen yo también repito, sin que medie de por sí un razonamiento, un argumento, una motivación, una validación, a ver qué es, cuáles son los argumentos, cuál es el presupuesto que hay aquí para razonar, para hacer, cuáles son los ingredientes, todo lo que... No, así dijeron y así repito yo y así todo el mundo repetimos. No funciona así, no debería funcionar así la humanidad, ¿no? Yo me adhiero a su comentario, porque de lado y lado este es el nuevo procedimiento de un engaño consciente a las personas. Exacto. Yo creo que es la hora de que vuelva la política, realmente la política, para que la gente, entendiendo la política, entendiendo el gusto de la política, podamos, al menos por último, no dejarnos engañar, no dejarnos impresionar. Pero en este mundo de imágenes, en este mundo de urgencias, en este mundo donde de mentiras planificadas, orquestadas y hilvanadas. Exactamente. Usted coge el celular. No, pues eso no es correcto. No. ¿Sabe cómo se llama ese mundo, doctor? Permítame y autoríceme usted para resumirlo en una sola frase, si usted quiere. Se llama alienación. Punto. Nada más. Ese es mi forma. Todo el mundo, eso es una alienación. Repito, vamos a alienarla a esta gente que es fácil de conquista, es fácil de sometimiento, no es fácil de manipulación, entonces repetimos y se acabó. Ya. O sea que una mentira dicha 1000 veces se convierte en verdad. Yo no pienso eso. La verdad siempre será la verdad, aunque todo el mundo la niegue. Y la mentira seguirá siendo mentira, aunque todo el mundo la muestre como un acierto, como un acertijo. No tiene por qué ser así. No, pero es que eso le acuñan a la gente. Entonces, querido doctor, superemos este tema de Dají, eso, y además debe ser un tema subjetivo, además, de apreciación, ¿no? Al que cree que Dají, pues, es un ser deleznable que está ahí, que así crea. El que cree como yo que no, que debe ser un elemento valioso, como todos los expresidentes, vicepresidentes, exautoridades, yo me quedo ahí, aunque sea solo, me tomo mi café solo, no tengo ningún problema. Yo más bien quisiéramos concluir, doctor, con el hecho de que el gobierno nuevo, el gobierno se apresta a relevar a un gobierno también ciertamente un poco desprestigiado también, ¿no? Nadie se acuerda de las vacunas, a nadie le importa un comín, un gobierno que por ahí lo desprestigiaron y todo el mundo empezó a repetir lo mismo. Yo por mí que Lazo se vaya este rato también, pero este instante, porque se vaya, porque no, nosotros le agradecemos en cuanto a la libertad de expresión, hubo respeto a la libertad de expresión, no hay cómo negar eso, cada quien que le agradezca alguna cosa que haya hecho, el que no, pues que lo vilipendie cuanto más pueda. Pero este gobierno joven, inexperto, como todo joven, que no tiene experiencia, pues va a gobernar un país que casi es ingobernable también, doctor. Yo lo que dijera es de que no hay que buscar en un joven gobernante el que no pida opiniones. ¿Ya ve? Pero que se acuerde siempre que las opiniones son diversas. Y allí viene justamente la riqueza de saber escuchar, no solamente oír, para ir formando juicios. Y a propósito de esto, como entiendo, ya estamos prácticamente cerrando. A la grosera intervención del señor que lo hizo, yo como modestamente un académico, aprendo justamente de aquellas preguntas de investigación. Y las preguntas de investigación salen de las dudas, de lo que no es cierto, de lo que no está claro, de lo que está oscuro. Cuando yo digo no tengo claridad sobre cuál es el proyecto político, no es que me quedo allí, sino que tomo eso como punto para investigar y entender las cosas. Eso lo haré y lo he venido haciendo todos los días modestamente.
Si alguien por eso quiere decir que yo soy ignorante, que necesito que me den una clase personalizada, pues bueno, si le hace feliz decirme eso. Rapidísimo, solo por el tiempo. Claro. Usted topó el tema de las provincias del centro del país y cómo fue su comportamiento electoral, ¿no? Muy bien. Y usted que fue un hombre, y supongo que sigue siendo un hombre de alta formación política, yo lo considero a usted siempre como un hombre muy, muy formado y que proviene de la izquierda, o al menos nació ahí cuando había una izquierda un poco más recalcitrante o un poco más formada. Voy siempre a pensar, porque antes había alta formación en realidad, o sea, sabían por qué lo hacían, ¿no? Doctor, ¿quiere decir que esos discursos de izquierda ahora, por ejemplo, para el indigenado, que era un símbolo de pobreza, y que usted es un hombre de izquierda, un líder de izquierda, lo primero que tenía que conquistar era a los obreros, a los campesinos y a los indígenas? Ayúdeme, por favor, diciendo que estamos de acuerdo en eso o no. A ver, dos reflexiones fundamentales. Ya. A los estudiantes también era. A ver. Era. Siempre me acuerdo de don Pío Jaramillo Alvarado, doctor en indigenismo, y de Monseñor Leonidas Proaño. No, pues el padre de la reivindicación de los indígenas. Lo que sucede es de que no podemos pensar que se ha detenido la historia, y aquello que pareció inicialmente como una masa homogénea sometida a la explotación, a la postergación, etcétera, ha ido cambiando, ha ido evolucionando. Vea, quien piense que los indígenas son homogéneos comete un gravísimo error. Claro. Hay muchas formas de organización, tanto cultural cuanto política y situaciones económicas. Lo veo usted, me acuerdo de una propaganda que hacen a propósito de la pregunta del señor que es dueño de Muchurruna, uno de los mayores empresarios y que tiene mucha plata. Exitoso, como él mismo se dice, incluso. Sí. Entonces, él no puede hablar de los pobres indígenas, ¿no es cierto? Yo puedo acordarme de mi buen amigo Auqui Tituaña, que nació de estas situaciones. Luis Chango. Luis Chango se llama exactamente. Sí, claro. Y que en el caso de Auqui Tituaña tiene otra posición. Vea, él estuvo muy próximo a ¿cómo se llama? A Lazo. Pero también quiero decirle algo, de que Alvarito fue candidato también por los indígenas. Entonces, fíjese ese comportamiento. Fíjese. Cuando dice el señor Leonidas hizo que la CONAIE es de izquierda, le salen otros cuantos y dice, perdone, la CONAIE no es ni de izquierda ni derecha. Entonces es un grave error pensar de que ese es etiquetar. Allá tiene su propio comportamiento. Y yo tengo, hasta que no lo demuestre, tengo la sospecha de que mayoritariamente el indigenado de la Sierra Centro especialmente, votó por el candidato Noboa, en contra de del discurso. Esas son las cosas que hay que investigar. Pero de pronto a mí me queda claro que hay una dicotomía entre el discurso y lo que genera ese discurso como adhesión, tanto política como adhesión de emociones, compartir emociones. Volvemos al hecho de que son los términos, son los hechos los que rubrican lo que dicen las palabras, y también son los que desmienten, ¿no? O sea, el indigenado ya no se come el cuento del discurso, no, sigue siendo pobre. Y un poco más y lloraba cuando me fui a Salinas de Guaranda, pero le digo en serio, lo hice detener al hombre que nos llevaba en el carro, que un saco de papas estaba vendiendo ahí, 50 centavos. No, pero sé serio, hermano, dime la verdad, eso cuesta. Tenían una sobreproducción de papas, los indígenas. 50 centavos. Pero el saquillo cuesta más, ese costal. Eso cuesta. Pero se pudran ahí, ya no saben qué hacer. 50 centavos, en el camino se las llevan. Ese es el tema, ni siquiera es la producción. Fíjese que tampoco es que hay que producir en este país, nos dicen, así también lo dicen en el discurso, es que en este país hay que producir y producir. Ya pues anda y produce papas y verá cómo las vendes.
Las papas que nos comemos aquí en los restaurantes pelucones hasta vienen de Holanda, porque son de mejor calidad. Todo eso, y a nadie le dicen. Es una cosa increíble, los lácteos, todos vienen de Holanda, y no está mal. Y dice, no, es que tenemos que vender lo nuestro, solo lo nuestro, y no queremos intermediarios. Y, no seas loco, si consumimos solo lo nuestro, entonces nunca podremos vender lo nuestro afuera. Qué espectacular ejemplo que usted pone para entender desde ese razonamiento que yo también lo comparto, pero también para recordar que ese es la mano invisible del mercado. Eso es un ejemplo así, de patentarlo, porque allí está, en este mercado, donde cuando hay una sobreproducción, es preferible a veces regalar las cosas. Y cuando escasea, suben. Pero ¿quiénes son los que tienen mayor capacidad de sobrevivir? Soportar, claro. Son, no precisamente la gente pobre, la gente que tiene un capital señor, para poderlo aguantar. Qué